Almas en pena, caballeros misteriosos en la noche, monjes solitarios, sombras siniestras, carruajes sombríos. Ahora estás en el umbral de lo desconocido. Durante la época de la colonia, aparecieron 5 misteriosos frailes que castigaban a las personas, y muchos se preguntaban quiénes eran y de dónde venían, pero sin dudas nunca tuvieron respuesta. Todo comenzó en el Palacio Virreinal, cuando se ofrecía un suntuoso baile en honor a Felipe III. Entre los asistentes se encontraba el rico hacendado don Manuel Dávalos y Orbañanos, conde de Peredo, quien después de la medianoche abandonó el palacio para volver a su casa. Había bebido con exceso, motivo por el cual se retiró de inmediato a su alcoba, pero cuando conciliaba el sueño, alcanzó a ver unas extrañas sombras a través del espejo. Don Manuel, asombrado, observó a los 5 monjes que fueron acercándose, mientras extendían acusadoramente las manos hacia él. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó asustado el conde. «Manuel Dávalos, ha llegado la hora», respondieron aquellos seres. Y aunque el conde opuso resistencia, aquellos seres lo tomaron de brazos y piernas, sacándolo de su alcoba. Los gritos desgarradores de aquel hombre despertaron a los criados, quienes acudieron a su auxilio. Pero en lugar de ayudar a su amo, los criados se asustaron, permitiendo que los monjes sacaran al conde de su casa, y tomaron camino hacia la plaza mayor con garrotes en mano. «Son ángeles justicieros mandados por el Altísimo», decían los criados asustados. «No hay que meterse con esos seres extraños venidos del otro mundo». Se dice que durante todo el camino aquellos 5 monjes golpearon sin piedad a don Manuel, mientras sus gritos atraían la atención de algunos vecinos que, aunque se asomaron, no hicieron nada para impedirlo. A la mañana siguiente, esas mismas personas vieron el cuerpo de aquel desdichado hombre que había muerto con un terrible gesto de dolor. Hubo toda clase de comentarios, pero aunque las autoridades realizaron diversas investigaciones, la muerte del conde quedó en el misterio. Unos días después, se volvieron a escuchar gritos, pero ahora era una mujer que pedía ayuda con una gran desesperación, por lo que las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos, encontrando solo el cadáver de una mujer semidesnuda que se hallaba clavada en el portón del templo de la Encarnación. Al final de la calle, les pareció ver 5 siniestras sombras que se alejaban rápidamente. «¡Son ellos!», gritaban las autoridades. «Hay que seguirlos, no dejaremos que escapen esta vez». Los soldados de la ronda se negaron a obedecer las órdenes de su capitán, quien se lanzó en busca de los justicieros, corriendo a toda prisa sobre el puente de Tlatelolco, pero al verlos dirigirse en dirección del puente de la Guerra, desaparecieron sin dejar rastro alguno. Tras unos días de relativa tranquilidad, los justicieros volvieron a aparecer. Esta vez, la víctima fue un clérigo libertino, y luego tocó el turno a una mujer conocida por su vida promiscua. Los habitantes de la ciudad estaban atemorizados ante los hechos, y fue tanto el pánico por aquel motivo que las autoridades reabrieron la investigación buscando fin a esa ola de asesinatos. Cierta noche, don Francisco de Beltrán, el regidor de la ciudad, regresó a su casa como de costumbre, pero ni su esposa ni los criados lo recibieron, por lo que él, atemorizado, corrió a su habitación y vio a su esposa muerta. Después fue en busca de su hija y alcanzó a ver cómo era aprisionada por aquellos seres infernales. Los justicieros, con su nueva víctima, tomaron camino hacia la plaza del Volador, pero Gil de Soria, el aguerrido capitán,
Decidido a todo, se les enfrentó junto con algunos resueltos ciudadanos. 4 de aquellos monjes infernales quedaron tendidos, mientras que el quinto escapaba, perdiéndose entre las sombras. Algunos hombres fueron tras él, tratando de impedir que llegara hasta el puente de la guerra, donde seguramente desaparecería, pero todo fue inútil. Finalmente, el capitán descubrió la cara del primero de los monjes. «Es Enrique de Ávila», dijo sorprendido, a quien su padre echó sin patrimonio de su casa por sus libertinajes. Descubrió entonces al segundo, para mirar a don Alonso de Casto, otro joven descarriado, a quien su padre hacía en Veracruz. El tercero se trataba de don Santiago, pero el asombro fue extremo cuando descubrieron al cuarto. Se trataba del hijo de don Manuel de Dávalos, joven desheredado, que aparentemente se había marchado a las Filipinas. Este último se encontraba todavía con vida, por lo que era la persona clave para apresar al quinto, pero el joven solicitó a un sacerdote para confesarse y a quien diría la verdad. «Pertenezco a una noble familia. Fui desheredado por mis excesos. El azar me orilló a unirme a 3 compañeros. Nuestras primeras andanzas no pasaron de ser hurtos y trampas en el juego, pero cierta noche, estando en nuestra guarida, repartiéndonos las ganancias del día, escuchamos un terrible lamento. Una ráfaga helada nos invadió, apagando la luz de las bujías que nos alumbraban, y enseguida apareció frente a nosotros la sombra de un monje. Aquel hombre comenzó a reírse a carcajadas. Fue entonces cuando el recién llegado nos habló, pidiéndonos que no le habláramos como un intruso, ya que nuestras almas le pertenecían. Nos ofreció una vida llena de riquezas a cambio de obedecerlo. Y aquella noche, alrededor de una hoguera encendida por nuestro improvisado jefe, hicimos el más terrible juramento: pervertir todas las almas posibles para acrecentar su gloria. La primera víctima fue escogida por mí mismo, porque odiaba a mi padre. Pero hoy estoy arrepentido. Perdóneme, padre, concluyó el joven ahogándose en llanto. Cuando el sacerdote levantó las manos para pronunciar las palabras de la absolución, una horrible carcajada se dejó oír entre el viento. «Pronto, padre», añadió el joven. «Viene por mí, padre, perdóneme». El moribundo lanzó un alarido, sin haber oído las palabras del sacerdote, y fue así como dejó de existir. Los cadáveres de los 4 hombres fueron colgados y expuestos en la plaza del Volador, para escarmiento de quienes quisieran seguir sus pasos. Pero Gil de Soria no quedó conforme con aquello. Estaba seguro de que el demonio buscaría la manera de volver a hacerse de adeptos para seguir adelante con sus fechorías, por lo que fue a consultar a cierto padre. Fray Ruperto de Sosa dio al capitán un frasco con agua bendita y una oración escrita en un pergamino. Le dio instrucciones de que en cuanto viera al ser, arrojara sobre él el agua bendita y rezara en voz alta la oración. 2 noches después, el despiadado ser se apareció y el capitán lo aprisionó con el cordón de San Francisco para llevarlo hasta la ciudad, donde se quedó en vela vigilando al ser maléfico, con la única intención de llevarlo al día siguiente con Fray Ruperto, para que él se encargara de expulsarlo para siempre del mundo. Sin embargo, al otro día, los altos mandos le exigieron que lo entregara al tribunal de la Santa Inquisición. Gil de Soria se negó enérgicamente, por lo que el oidor se molestó y exigió ver de frente al espectro. Así que se dispuso a levantarle su capucha, y gran susto se llevaron al ver un resplandor rojo en vez de rostro. «Exijo que lo descubran todo», continuó temeroso el oidor.
Los demás caballeros se apresuraron a cumplir la orden del oidor, pero para quitarle el hábito, tuvieron que quitarle primero el cordón de San Francisco. Fue entonces cuando el maléfico lanzó un grito desgarrador dejando caer la túnica al suelo. Aquella noche volvieron a aparecer los justicieros, pero esta vez ya no eran seres vivientes, sino las almas corrompidas de los 4 caballeros que hicieron el horrible juramento al Señor de las Tinieblas. Al día siguiente, la hija de don Francisco de Beltrán acudió en busca de Gil, quien permanecía impotente en su hogar. Debemos volver a apresar al demonio. Estoy segura de que el agua de San Ignacio y el cordón de San Francisco serán nuestras armas, dijo la joven. Y sin más defensa que aquellos sagrados objetos, los 2 se dirigieron al puente de la guerra a esperar a los malditos justicieros, y no tardó mucho en que las 5 sombras salieran de su escondite. Cuando estuvieron cerca, los valerosos jóvenes tomaron el agua y la arrojaron sobre ellos. Unas cuantas gotas fueron suficientes para inmovilizar por unos instantes a aquellas almas perversas, situación que fue aprovechada por Gil, que rápidamente tomó el cordón de San Francisco y los apresó con gran fuerza. De inmediato, la hija de don Francisco de Beltrán llevó hasta el lugar madera de árboles y agua bendita para prender fuego a los seres infernales. Cuando solo quedaron cenizas de los hábitos, la joven y el capitán las recogieron cuidadosamente, colocándolas en el frasco que contenía todavía un poco de agua bendita. Finalmente, se cuenta que las llevaron a la capilla del convento de la Concepción, donde permanecieron por muchos años, hasta que cierto día desaparecieron sin dejar rastro alguno. ¿Quieres más videos? Suscríbete.